la doctora Julia Posas. Aquí está Julia, nos está saludando. Ella es profesora investigadora en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Es licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM y doctora en Lingüística por la Universidad de Londres. Sus áreas de interés son la lingüística histórica, la historia de la lengua española y la semántica formal. Con Violeta Vázquez Rojas fundó y dirige la revista Cuadernos de Lingüística del Colegio de México. Asimismo, con Pedro Martín Butragueño, está a cargo del proyecto del corpus oral del CEL Juan M. López Blanch. Ella es exalumna del colegio de la generación 98. El doctor Pedro Martín Butragueño, el doctor por la Universidad Complutense de Madrid, es español y mexicano, profesor investigador del Colegio de México, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Vive en Ciudad de México hace ya 30 años. Su área de trabajo es la sociolingüística. Ha publicado una serie de trabajos con la doctora Rebeca Barriga y ha coeditado la Historia Sociolingüística de México, actualmente volúmenes 1, 2 y 3. De pronta aparición, el volumen 4 y el 5. Además, padre de familia de exalumnos del Colegio Madrid. Y nuestra moderadora y especialista en el tema, la maestra Erandi Siratzeni González Cañetas. Erandi, licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Realizó estudios de posgrado en Lingüística en la UNAM y en el Colegio de México, especializándose en el estudio de áreas de la lingüística como son la sintaxis y la morfología. Actualmente es docente de la Facultad de Filosofía y Letras y del Bachillerato del Colegio Madrid. Con esta presentación mínima, ¿verdad? Pues quiero dar inicio. La maestra Erandi se hará cargo de nuestro conversatorio y agradezco muchísimo a Pedro, a Julia, a Erandi que nos den esta tarde una charla sobre miradas al lenguaje. Gracias, Erandi. Muchas gracias a ti, Lulu. Hola, bienvenidos a todos, qué gusto tenerlos aquí. Bueno, pues primero que nada decirles que me da mucho gusto, que estoy muy contenta de poder estar en este espacio en el colegio, que seguimos en el colegio a distancia, presencial o como sea, seguimos aquí. Y igualmente, pues un gusto compartir la mesa con Pedro y con Julia, solo porque somos dos. Conozco su trayectoria, conozco su trabajo y pues para mí es un honor estar aquí. Bueno, ¿verdad? El objetivo precisamente que nos planteábamos el otro día, que hablábamos un poquito de cómo organizar el conversatorio, era pues intentar explicar un poquito qué es esto de la lingüística, ¿verdad? Que a veces en la enseñanza media puede quedar un poquito confuso, ¿verdad? Y claro, al empezar a tomar notas para esto, pues uno empieza a pensar, caramba, que quizá no es tan fácil de definir, que es algo a lo que te dedicas en el día a día y de pronto pues está bien hacer un pequeño alto en el camino para recordar en qué estás trabajando exactamente, ¿no? Estaba pensando que, claro, para definir la lingüística se pueden seguir dos caminos, ¿no? Un poquito el intensivo y el extensivo, ¿no? El intensivo referido a qué es, cuáles son sus pautas fundamentales, y el extensivo, pues un poquito cuál es su propia historia, ¿no? En fin, en cuanto a esta mirada intensiva, para comentar un poquito qué es el estudio científico del lenguaje, que claro, es por donde hay que empezar para hablar de qué es la lingüística. Ese estudio científico consiste en fijarse en tres aspectos que, aunque están profundamente relacionados, son muy diferentes entre sí. Uno es la propia facultad del lenguaje, o sea, el lenguaje como tal, ¿no? Como algo que somos capaces de hacer los propios seres humanos. En otro sentido, la diversidad de lenguas, ¿no? La enorme cantidad de lenguas que hay, que es otro de los grandes objetivos de la lingüística. Y en tercer lugar, los hablantes, ¿no? Que es otra manera de mirar, y jugando un poco con el nombre de esta mesa, ¿verdad? De miradas al lenguaje. O sea, eso se marcaba no con una estructura de un número de palabras, sino marcado al final de la palabra. O que, por ejemplo, para decir que algo era un sujeto,
en vez de poner el orden y tal, aunque también hay concordancia, eso se marcaba en el final de la palabra. Eso a mí me pareció increíble y dije, wow, ¿no? Porque además es que esto después va a modificarse en otras lenguas, ¿no? Que se derivan de él. El segundo, creo que cosa que me llevó a ser lingüista fue sin duda mi clase de español, y en este sentido doy una, o sea, mi maestra fue Chantal Melis, creo que tuve una suerte maravillosa porque es realmente una maestra excepcional. Yo doy ahora esa clase en la facultad hace 10 años, la clase que ella me dio, y todo el tiempo pienso, ¿cómo lo haría Chantal? ¿Qué diría Chantal? O sea, es de esos maestros que así dices, yo así quiero ser como ella es. Y una de las cosas que me impresionaba en la clase de español, y esto vuelvo un poco al principio, es que yo ahí me di cuenta que muchas cosas que a mí me habían enseñado y que me sabía de memoria no eran buenas maneras de aproximarse a la lengua. Por ejemplo, a mí Chantal me enseñó que el sujeto no siempre hacía la acción del verbo. Yo no lo podía creer. Para mí siempre el sujeto era el que hacía la acción del verbo. Y luego me dijo, a ver, ¿en serio? ¿Es el sujeto el que hace la acción del verbo? A lo mejor hay otras maneras de identificar al sujeto que son mejores y no son más difíciles. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no nos las enseñan así de entrada? O por ejemplo, Chantal nos explicó que esa palabra se puede ser desde un reflexivo, como yo me cepillo el pelo, ¿no? O Juan se cepilla para que esté el se y no el me, se entienda mejor, hasta una voz pasiva, por ejemplo, se construyeron 5 edificios, o una impersonal, se prohíbe fumar, o lo que llamamos una voz media, como por ejemplo se secó el árbol, ¿no? Esa misma palabra, y que tenía un origen común, de pronto había dado lugar a todas estas funciones. Me pareció alucinante. Muchas otras cosas más allá solamente de la lengua, porque tampoco hay que pensar que la lengua solamente es esta manifestación que ahorita estoy haciendo, estos sonidos, estas ondas sonoras, vamos a llamarles así, sino que está combinada con todo, está combinada también con variaciones en mi entonación, con mi gestualidad, con el contexto específico en el que estoy, y que lo que estamos aterrizándolo hacia la escuela, en realidad es eso, es una de esas variedades que tiene la lengua, de todas esas variación que hay en la lengua. La escuela lo que está ligada es esa variación estándar, eso que se conoce como variedad estándar o lengua estándar, que es la que se reconoce, la que está asociada a las normas, a los diccionarios, a las clases, pero que no deja de ser eso, una variedad, un modo específico, vamos a llamarlo de esta manera, de la lengua, y que en realidad la lengua o la variedad estándar, nadie la habla todo el tiempo, todos hacemos adaptaciones todo el tiempo, la lengua está llena de variaciones, en este específico podríamos llamarlo, porque sé que muchos me podrán preguntar, y entonces, ¿para qué me enseñas a redactar de esta manera y por qué me corriges esta u otra? Bueno, pensando que una de las variedades, uno de los espacios de variación de la lengua es precisamente el que está asociado a los espacios comunicativos, el que está asociado a la situación comunicativa, y que pues en esa adecuación podemos adecuar nuestra variedad a la variedad estándar, pero que no es la única variedad, y que finalmente eso es a lo mejor el resumen. Fuera de este interés, la lengua está siempre en movimiento, la lengua está viva, cambia, se adapta y está llena de variaciones. Y en este sentido, pues aprovecho que tenemos a uno de los grandes expertos en variación, en aspectos sociales, sociolingüísticos, que es Pedro, para ver qué más nos puedes hablar de este hecho de la lengua y este hecho irrefutable de que la lengua cambia y de que la lengua está siempre en variación. Muchas gracias, Andy. Bueno, tanto las cosas que tú has dicho como las que ha dicho Julia realmente me ponen mucho a pensar, ¿no? Tanto por un lado en esa experiencia de vida, ¿verdad? En la que va llegando uno a la lingüística un poco de carambola, en fin. Yo a veces digo de broma, qué gran poeta perdió el mundo, ¿no? Yo que iba a ser un gran poeta y terminé en lingüista, ¿verdad? Y también esas experiencias vitales de la variación y la diversidad que tiene uno, pues cuando viajas a otros países o cuando te mudas a otros países, con lo cual te mudas parcialmente de lengua, ¿no? y de variedad de habla, ¿no? Que es una de las cosas más fascinantes, ¿verdad? El subirse a un avión durante horas y llegar a Buenos Aires o llegar a Madrid y encontrar algo que se parece pero que no es exactamente igual, ¿verdad?
En fin, en el mundo actual habrá unas 7.000 lenguas, pero están distribuidas de manera muy desigual, no solo en términos del número de hablantes, sino también en términos de la importancia social que se les concede, ¿no? Suele decirse que hay nada más una lengua global, que es el inglés, luego una media docena más o menos de lenguas internacionales, entre las que se encuentra el español, luego una gran masa de varios cientos de lenguas que tienen una esfera nacional, y luego una inmensísima masa que son los miles de lenguas restantes que tienen un alcance local, ¿no? En muchos lugares del planeta, quizá más o menos la mitad de la humanidad es bilingüe. El bilingüismo, para bien o para mal, no es algo simétrico. Estas relaciones que hay entre las lenguas se reflejan también en la estructura del bilingüismo. Si yo voy a Cuicatlán, donde se habla el cuicateco, voy a encontrar bilingües, pero esos bilingües siempre se va a dar el caso que la lengua inicial es el cuicateco y la lengua que viene después es el español. Nunca es al revés, o bueno, casi nunca, no digo que no haya alguna excepción, pero sería rarísimo que alguien que es hispanohablante nativo se ponga después a aprender el cuicateco. ¿Qué refleja ese bilingüismo asimétrico? Pues que las relaciones entre las lenguas no son simétricas. No por cuestiones estructurales, no porque no se pueda decir cualquier cosa en cualquier lengua, sino porque el poder de las sociedades que hablan esas lenguas es diferente, ¿no? Aquí hay algo muy interesante y es que, como muchas otras cosas, todo viene de África, ¿no? Hubo un estudio, bueno, una serie de estudios más bien, que arrancan hace ya 2 o 3 décadas, quizá el más conocido, los que encabezó, los que dirigió Cavalli e Sforza, ¿no? Sobre la correlación entre lenguas y genes, y encontró algo apasionante, ¿no? Si van ustedes, bueno, cuando se reabra al Museo de Antropología, en la sala de introducción a la antropología, verán allí un panel, ¿no? Donde se resumen los hallazgos de Cavalli e Sforza. Espero que no remodelen la sala y lo quiten. Y hay una enorme correspondencia entre la estructura genética de las poblaciones humanas y las familias lingüísticas que se hablan. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una estructuración bastante ordenada entre las migraciones salidas de África y extendidas luego por el Viejo y el Nuevo Mundo, de tal manera que, aunque digamos en términos con las herramientas de la lingüística comparada es realmente imposible irse tan atrás, sabemos que esas relaciones existen, ¿no? Cuando uno mira hacia el pasado remoto. En un pasado ya también remoto, pero no tanto, es cuando empezamos a hablar de estas grandes familias lingüísticas, no sé, el indoeuropeo, ¿no? Que surgía surge a partir de esta observación de Jones, ¿no? De fines del 18, ¿no? O, por ejemplo, una hipótesis fascinante, ¿no? de Grimberg, aunque se ha demostrado luego que las cosas son más complicadas, sobre las lenguas indoamericanas, ¿no? Decía Grimberg que se había demostrado que había habido 3 grandes migraciones desde Asia hacia América, ¿verdad? En la época en que, como saben, pues el estrecho de Bering no era un estrecho, sino que era transitable por tierra. Entonces, la migración más antigua correspondería, bueno, empiezo al revés, la migración más reciente correspondería a las lenguas esquimo-aleutianas, ¿no? Que se hablan tanto en el norte de América, incluso también en el norte de Europa. La segunda migración menos antigua es la que da lugar a otra gran familia lingüística, una macrofamilia, que es las lenguas Na-de-Ne, que se hablan en Canadá y en parte de Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos. Y luego el resto, que serían las lenguas amerindias, que serían las más antiguas, las correspondientes a la migración más antigua, ¿no? De manera que cuanto más al sur nos vayamos del continente, pensando en un desplazamiento norte-sur, encontraremos lenguas que entraron a América desde una etapa más antigua. Hoy sabemos que las cosas son bastante más complicadas, que hubo muchas migraciones, que la profundidad temporal es mayor, que las relaciones tipológicas son muy complejas, pero bueno, esa efervescente diversidad lingüística nos hace pensar en que hay una fuerte correlación entre los movimientos humanos, las migraciones, los establecimientos y la variedad que encontramos en las lenguas. México es y hay muchos otros fenómenos interesantes como las lenguas criollas, no sé, como el chabacano de Filipinas, ¿verdad? Que son lenguas
que tomaron, simplificando mucho las cosas, la sintaxis de una lengua, en este caso que tomaron, por ejemplo, el léxico de una lengua, en este caso básicamente del español, y luego la trascendieron a una sintaxis simplificada con rasgos, los pocos rasgos morfológicos que tienen, pues tomados de una lengua local, ¿verdad? México es uno de los países que tienen una mayor bioriqueza o algo así, lingüística, ¿no? De hecho, si uno quiere reducir la historia sociolingüística de México a una sola idea, es el conflicto entre el español y las llamadas lenguas originarias, ¿no? Es decir, la historia de la difusión del español, sobre todo a partir de 1770, desde fines del 18 a la actualidad, es la misma historia de su difusión, es la historia del desplazamiento de las lenguas originarias. En México hay 8 grandes familias lingüísticas y hay una enorme cantidad de lenguas, ¿no? El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas habla, si no me falla la memoria, de 364 lenguas. Es una cifra, como todo en la vida, discutible, en el fondo no importa demasiado. El Endolog, por ejemplo, habla de un número menor, en fin, depende de cómo sean las agrupaciones, de los criterios que se tengan en cuenta. Y aquí siempre es importante recordar un uso que debemos diferenciar con claridad, ¿no? Que es lengua y dialecto, ¿no? Dialecto es simplemente una variedad geográfica de una lengua. El español de México y el castellano son dialectos del español, en el sentido de que son variedades geográficas, bueno, en realidad variedades geoespaciales, no geosociolingüísticas, etcétera, pero bueno, son variedades de una misma lengua. Igualmente, pues digamos que el náhuatl tiene, de hecho, engloba varias lenguas diferentes y esas lenguas diferentes tienen a su vez dialectos diferentes, pero no debemos caer en el error de creer que las lenguas originarias, las lenguas indígenas, son dialectos. De hecho, es un uso que es poco recomendado, desde luego nada recomendado usar, ¿no? Hablábamos hace un instante de este estatus debido al poder social de las comunidades con respecto a la importancia de las lenguas. Entonces no debemos caer en la trampa de llamar dialectos a las lenguas más sometidas y lenguas a las dominantes, ¿no? Desde hace décadas había una sociolingüista muy importante, pues decía, bueno, que era en ese sentido, ¿no? Que era una lengua, decía, es un dialecto con ejército y armada. Una manera muy gráfica de decir que era una manera de malinterpretar, ¿no? las cosas, ¿no? En fin, esa enorme diversidad lingüística de México ha hecho que algunos lingüistas de México, como Polo Barliñas, digan que ni siquiera hay que hablar de dialectos cuando hablamos ya de la variación interna de las lenguas originarias, sino de comunalectos, ¿no? O sea, no da por supuesto que en el pueblo A y el pueblo E se habla en realidad variedades inteligibles, porque hay una compleja historia de capas de poblamiento, ¿no? La historia de las migraciones antiguas en México es muy interesante porque se van asentando capas de grupos, históricamente muy diferentes a veces entre sí, y entonces tenemos a veces convivencias en pequeños estados, en pequeños espacios, quería decir, de familias diferentes, ¿no? Decía un lingüista que falleció hace unos años, Thomas Smith Stark, que Oaxaca tenía la misma cantidad de diversidad lingüística que tiene toda Europa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto en términos de diversidad lingüística, las lenguas indígenas. Ahora, en términos del español, pues también México nos ofrece muchas cosas interesantes, ¿no? Ustedes saben, México es el país hispanohablante más grande del mundo. Más grande territorialmente y con más hablantes también. La Ciudad de México es la ciudad con más hispanohablantes. Si la insertamos en el Valle de México, imaginen, 20 millones de hablantes. Si hablamos de la megalópolis central, como hacen los demógrafos, tenemos unos 40 millones de hispanohablantes, que corresponden, grosso modo, a lo que en dialectología se llama el español mexicano central. Eso es más o menos, ¿no? La estructura megalopolitana del centro de México corresponde a ese español mexicano central, que es el núcleo de un macrosistema dialectal del español, que desde los años 30, ya Enrique Zureña hablaba del español de México, los Estados Unidos y América Central, tomando como criterio
criterios, la organización colonial, el contacto con lenguas indígenas y ciertos parecidos estructurales, bueno, pues hoy día podemos llamar a ese conjunto el español americano septentrional, cuyo núcleo es precisamente la megalópolis del español mexicano central, por la influencia que tiene, el prestigio, la cantidad de textos, no solo escritos, sino también de películas, de doblajes, noticieros, discurso político, etcétera, que emerge de ese núcleo que es muy influyente en su entorno, que incluso tiene su historia colonial también, pero eso es otra historia, ¿no? Su historia colonial consiste en que el español del Pacífico en realidad es de raigambre mexicana, pero bueno, eso es otra historia. El caso es que ese español mexicano central, perdón, este español americano septentrional corresponde aproximadamente a unos 200 millones de personas, más del 40%, el 43.1% exactamente de los hispanohablantes del mundo, que no es poca cosa, ¿no? En fin, eso es a grandes, en pinceladas muy gruesas, muy vastas, algunas de las grandes vías, ¿no?, que tienen que ver con la diversidad lingüística y la variación lingüística. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, retomando lo que decía Pedro y que decía Julia, creo que también este es uno de los puntos de interés en los que, como dice Julia, yo me descubrí diciendo, eso que me gustaba o eso que me llamaba la atención es lingüística, se estudia y eso se relaciona con la lingüística, en esto de la variación, en esto de reconocernos también en un país con una diversidad lingüística enorme y asociada también a cómo se manejan las concepciones. Veía en el chat, por ejemplo, la pregunta de si hay diferencia entre la lengua escrita y la lengua hablada. Y eso es, creo, una también de las cuestiones que surgen en ese sentido y que están asociadas. Bien, la lengua hablada es un reflejo, es tal cual la concreción del sistema. E igualmente la lengua escrita está asociada a lo que yo les decía que podríamos reconocer como la lengua estándar o la variedad, pero en realidad lo que nosotros vemos y vemos en esta diversidad, en esta riqueza, es la lengua, y en gran medida se puede estudiar desde la lengua escrita, desde la lengua hablada. La lengua escrita es solamente un reflejo de eso. Obviamente la lengua hablada tiene muchas otras, lo que yo les decía, estas marcas paralingüísticas, de entonación, de finalmente gestos y demás, y reconociendo en esto que decía Pedro de toda la historia y toda la diversidad, cómo es en donde encontré también esas primeras clases, en reconocer las diferencias, en ver las cosas en común, en ver, por ejemplo, siempre hemos tenido ese común de, bueno, es que estos son indigenismos, o esto nos viene del náhuatl, el clásico de nos viene del náhuatl, o esto viene, escuchamos las diferencias o las semejanzas con los colombianos, los españoles, etcétera, etcétera. Viendo esta diversidad, esta riqueza que se da, que yo les decía. Y bueno, creo que estamos un poquito, ya pensando, estamos cerca también para dar paso a las preguntas. Ya nos embrollamos un poco en esto de qué es la lingüística, cómo llegamos a la lingüística todos, cómo se ve esta diversidad, reconociendo esta diversidad y esta riqueza lingüística que hay en México. Bueno, y en concreto, ¿qué aplicaciones o qué podemos ver si ya estamos en la lingüística más allá de de estudiar, como decía Julia, notar que, es que esto cambia si tiene si yo digo la casa o una casa o tiene este determinante o qué puedo ponerle o qué no puedo, y pensar en la generación de conocimiento. Bueno, ¿qué resultados nos da? ¿Dónde puedo ver la lingüística? ¿Qué aplicaciones puedo tener a la lingüística? Y bueno, más allá, yo siempre repito que más allá de que la lingüística aporta conocimiento, y no aporta conocimiento solamente en cuanto a que nos dice cómo se comporta nuestra lengua, qué reglas sigue, sino también aporta finalmente un conocimiento, porque la lengua es una capacidad cognitiva y entonces nos ayuda también a entendernos como seres cognitivos con esta capacidad exclusiva que tiene el hablante. Finalmente lo que hace un lingüista y al decir, bueno, se está comportando de tal o tal manera, más allá, pues porque esa es una primera, quitarnos, los lingüistas no decimos qué se debe decir o qué no se debe decir, más bien estudiamos
el fenómeno, estudiamos qué está pasando e idealmente llegamos a por qué está pasando eso, por qué hay Pepsi y Pepsi, por qué es un pastel o el pastel, por qué es competición o competencia, etcétera, etcétera, por poner algunos ejemplos. Más allá de ese conocimiento y de que eso está dando un reflejo, eso está hablándonos, nos está ayudando a ver, a entender cognitivamente cómo funciona en el cerebro, cómo funciona neurológicamente, cómo funciona tal cual, cognitivamente como proceso cognitivo, cognoscitivo, la lengua. Pero ese es el conocimiento teórico, esa es la producción teórica, aterrizándolo más en aplicaciones que podríamos llamar, aunque de igual no es la palabra, pero concretas. Bueno, la lingüística en realidad, por eso les digo, los lingüistas todos tenemos y está en todos lados la lingüística. La lingüística tiene aplicaciones que podemos ver muy especificadas. Está, pues sí, a partir de este conocimiento teórico, la elaboración de diccionarios, la elaboración de manuales, pero también está la lingüística clínica, el conocimiento lingüístico, lo que se aporta, lo que se obtiene, ayuda al tratamiento de afasias, por ejemplo, de trastornos del lenguaje. La lingüística está cuando Siri o cuando Alexa nos contestan, o cuando nosotros les podemos hablar a Alexa o a Siri, porque para poder generar este lenguaje o esta lengua no natural que está en todos los sistemas computacionales tecnológicos, necesitamos conocimiento lingüístico. La lingüística está en todos esos programas que nosotros vemos, bueno, no se detiene solo en los programas como los de ciencia forense, la lingüística tiene una rama de aplicación forense para, por ejemplo, detectar plagios, porque todos tenemos una forma específica de hablar, de escribir, para reconocimiento de voz, para ayuda en procesamiento, porque igualmente todos tenemos, Pedro es experto en eso, todos tenemos unas marcas también que pueden ser como nuestra huella fónica, por decirlo de alguna manera. Está en la lingüística, les decía, está en la lingüística computacional, está en la lingüística forense, está en enseñanza de lengua, que es finalmente una de las aplicaciones que igual está más cercana a nosotros. No solo enseñanza de lengua materna, enseñanza de segundas lenguas. En todo esto están estas aplicaciones que pueden ir más allá, que no son solamente, porque como decía Julia, creo que eso es como un interés compartido. No perder a esos múltiples lingüistas que podemos tener y que están interesados en eso, y que no solamente es también la generación teórica, también está esta aplicación, o sea, esta concreción. Vaya, finalmente también puede estar en la generación de campañas publicitarias. Recuerdo una campaña de hace poco de Square que era la refrescancia, o una campaña que he escuchado, por ejemplo, de la recordación para que los escuchas tengan la recordación de tu producto. Y entonces esas palabras que se ocupan, que nos llaman la atención específicamente, ver eso, ver que no solamente estamos en el plano aquí en el que nos encanta a todos, a los tres que estamos aquí, este plano teórico, sino también en este ramo de las aplicaciones. E igual con eso, dar pie ya, pensando ya en este panorama que hemos abierto de la lingüística, cómo llegamos a la lingüística, qué hacemos en la lingüística, qué se puede hacer con la lingüística, podemos dar paso al espacio de preguntas y respuestas. Y en este caso, voy a ir retomando algunas de las preguntas que han ido saliendo ya previamente y después iré dando voz a otras preguntas más que se estén escribiendo en el chat. Y bueno, pensando en esto y en los intereses que teníamos de acercarse, una de las preguntas que ya estaba desde el inicio, que igual marco y después vamos paso a otro, la famosa discusión, que creo que es uno de los intereses, la famosa discusión acerca de qué pasa con el lenguaje incluyente, inclusivo, como sea que lo distingan. Y en ese sentido, pues le doy la palabra, le paso ahora sí que la bola caliente a Julia. Y después retomamos otras preguntas más. Bueno, a ver, este es un tema espinoso. Quiero primero dar así como el disclaimer. A ver, sabíamos que esta pregunta iba a surgir y que es una pregunta problemática, que da
lugar a posturas muy apasionadas. En todo caso, lo que yo voy a decir, lo voy a decir de dos maneras. La primera como lingüista, porque pues es lo que soy, y después voy a hablar también sobre lo que yo pienso, y esa no es mi Julia lingüista, sino es mi opinión personal pues sobre el tema, que nada tiene, o sea, que no está validada ni autorizada por mi ser lingüista, ¿no? Entonces eso es lo primero que quiero decir. Y luego, lo que me parece muy importante de decir es que el lenguaje incluyente, yo no creo que sea un tema estrictamente gramatical. Es más, no creo que sea preponderantemente un tema gramatical. Tiene, por supuesto, un componente gramatical, en tanto que es en la morfología o en la frase o la sintaxis, en donde se expresa el lenguaje incluyente. Ahorita voy a hablar de sus estrategias, pero también creo que lo más interesante del asunto no está en la lingüística ni en la gramática, sino que está en otro lado, está en el discurso, está en la identidad, está en la política, está en otro lugar. Y en ese sentido creo que los lingüistas tenemos algo que decir, pero ni todo que decir, ni mucho más autorizado que otras personas. Entonces, habiendo dicho esto, voy a dar mi opinión. Yo entiendo el lenguaje incluyente como una reivindicación de las mujeres que reclaman, o bueno, reclamamos, que se nos nombre de modo explícito cuando se dice algo que nos atañe. Para mí eso es el lenguaje incluyente. O sea, si tú vas a decir algo que me atañe a mí, quiero que hagas explícita tu referencia hacia mí. Eso es para mí como el meollo del asunto. No sé si todo el mundo estaría de acuerdo conmigo. En ese sentido, yo pienso que el lenguaje incluyente o inclusivo, como quieran decirle, voy a decir incluyente, se inscribe pues en otras reivindicaciones sociales que han habido a lo largo de la historia. Por ejemplo, en los movimientos por los derechos civiles, que tuvieron también efectos en cómo se nombra a las comunidades afroamericanas, o por ejemplo las reivindicaciones de los pueblos originarios, que también han tenido efectos en cómo se nombran, ¿no? Digo, todos los que hemos trabajado con historia de la lengua tenemos mucho cuidado en cuando escribimos de ese tema, porque pues, ha habido cambios ahí, es innegable, o incluso, por ejemplo, las personas invidentes. Es decir, hay un amplio grupo de personas que pertenecen a grupos que históricamente han estado o en desventaja o directamente oprimidos, ¿no? Y el lenguaje incluyente yo lo inscribiría en parte de esas reivindicaciones sociales que todas han tenido efectos en cómo se nombran las cosas. Entonces, en ese sentido yo creo que es una reivindicación legítima, ¿no? Yo creo que la gente tiene derecho a la autodenominación, ¿no? Es una cosa importante, es decir, por ejemplo, cómo deciden autonombrarse ciertas comunidades, y creo que uno tiene que respetar eso. Y del mismo modo también creo que uno tiene derecho a decir, o una tiene derecho a decir, ¿sabes qué? No me siento incluida cuando no me nombras. Y yo creo que eso está bien, se vale y que es absolutamente legítimo. Entonces, hasta ahí con lo que yo pienso como sobre qué es el lenguaje inclusivo. Ahora, ¿tiene una parte gramatical? Sí, tiene una parte gramatical y quisiera como hablar un poquito de ella. Y van a ver cómo realmente la parte gramatical es bastante poco interesante, pensaría yo. Y entonces el asunto no está ahí. A ver, ¿cómo se expresa el lenguaje incluyente? Se expresa básicamente, que yo sepa, de tres maneras. A lo mejor se me está yendo alguna. La primera manera es el desdoblamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, decir niños y niñas, eso, ¿no? El segundo modo es como reemplazar el morfema de género, ¿no? Que en general en español es A para femenino y O para masculino, por una vocal más neutra, como la E, ¿no? Que es todes, o en lengua escrita por una X o una arroba, por ejemplo, ¿no? Que eso pues no se puede decir, pero se escribe y se escribe todo el tiempo. La tercera manera es hacer una sustitución léxica, es por ejemplo buscar palabras en que no haya flexión de género, sino que se permanezcan idénticas para las dos formas, femenino y masculino. Por ejemplo, decir estudiantes en vez de alumnos y alumnas, o decir docentes en vez de maestras y maestros, ese tipo de estrategias. Son las que, no sé si me estoy yendo alguna, pero me parecen como de las tres más comunes.
Entonces, ¿qué tiene la gramática que decir de esto? O bueno, ¿qué es lo que yo pienso que la gramática tiene que decir de esto? Voy a hablar de las dos primeras. La tercera, pues es bastante acotada y solo se puede en algunos casos. No de todas las palabras siempre podemos encontrar formas que no tengan, o sea, que signifiquen lo mismo y se usen adecuadamente. Las otras dos me parecen más interesantes desde el punto de vista gramatical. La primera es el desdoblamiento, ¿no? Como por ejemplo decir tal cual mexicanas y mexicanos. El desdoblamiento, pues yo creo que no puede considerarse un error gramatical, ni que pueda ser sancionado en esos términos. Se ha utilizado siempre y para muy diversos fines. Es una frase coordinada sin ningún problema. Está hasta en el CID, por ejemplo, burgueses y burguesas por las ventanas son, ¿no? O sea, ha estado siempre. El argumento que yo he escuchado más comúnmente en oposición al desdoblamiento es que es poco económico, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a decir mexicanas y mexicanos si puedo decir simplemente mexicanos? La economía del lenguaje nos dice, pues no tienes que estar diciendo todo eso. Y yo en este sentido pregunto, puedes decir, por ejemplo, con decir mexicanos basta, ¿no? No tienes que decir mexicanos y mexicanas. Y yo pregunto, bueno, ¿basta para quién? ¿No? O sea, ¿quién dice que basta? En ese sentido, vuelvo a lo primero. Yo creo que la gente tiene derecho a decir, a mí eso no me hace sentir incluido, ¿no? Entonces, esa es una primera queja. Yo nunca, por ejemplo, desde que yo soy chica siempre se ha dicho, señoras y señores, la función va a comenzar. Yo nunca vi que a nadie le molestara que se dijera señoras y señores. Es decir, desdoblamiento siempre ha habido para algunos casos y yo creo que ahorita pues está también, haciéndose y creo que se vale hacerlo, está bien y no tiene problemas. Además, creo que sí hay lugares en donde no solo se puede, sino se debe hacer. Y esto es sobre todo evidente cuando la ausencia del desdoblamiento da lugar a ambigüedades. Por ejemplo, en las leyes. En las leyes hay que ser lo más explícito que se puede. Y yo sí creo que en lugar de las leyes, el desdoblamiento debe ser una cosa que a riesgo de ambigüedad es mejor ser explícito. Entonces, esa es mi postura con respecto al desdoblamiento. La segunda estrategia, que es más innovadora y que por lo tanto creo que saca más ronchas, es la de la E o la de la sustitución de la vocal de género. Bueno, la primera, la crítica, creo, a estas estrategias tiene dos argumentos principales. A ver si estoy equivocada o no. El argumento que yo le he leído a muchísimos lingüistas, que además respeto muchísimo y que estoy, o sea, que es simplemente, a veces no estamos de acuerdo en todo, pero bueno, es que en el género gramatical no se corresponde con el sexo, ¿no? Entonces, que es un falso problema. Que la O no es siempre masculina y que la A no es siempre femenina. Y esto es cierto, ¿verdad? O sea, el comal y la olla, pues sí son masculino y femenino en la canción de Cricri, pero él y la, o por ejemplo, mosco y mosca, no es que sean hombre y mujer, sino que son especies distintas. Es decir, no siempre hay correlación entre el sexo y el género. O sea, la más de las veces los sustantivos, todos los sustantivos inanimados, esta relación pues no existe. Pero la verdad es que nadie piensa que esos son los sustantivos problemáticos. Y donde sí son problemáticos es que sí hay una correspondencia en general entre sexo y género. Si yo digo, me refiero a Pedro, voy a decir el maestro Pedro, y cuando nos hablan a mí y Erandi nos dicen la maestra Erandi, la maestra Julia, y si alguien me escribe una nota diciéndome estoy furioso contigo, aunque yo no sepa quién la escribió, sí puedo saber que esa persona se identifica con el género masculino. Entonces sí hay, en muchos casos, una correspondencia, no es que sea, sino que hay una correspondencia entre género y sexo. Y en ese sentido, creo que sí es válido, o sea, que ahí está el tema, no en los sustantivos que no tienen correspondencia. Entonces, eso por otro lado. Y el segundo argumento, que en mi opinión es más interesante, es el de que el masculino en español es genérico. Es decir, que los sustantivos que se refieren, que para hacer referencia a clases completas o especies completas se ha utilizado de siempre el masculino. Y eso es cierto, pues es innegable, ¿no? Si yo digo, los mexicanos comen tortilla, me refiero a mexicanos y a mexicanas. Y si digo, por ejemplo, el perro es el mejor amigo del hombre, no estoy refiriéndome solo a los machos, estoy englobando a la especie. Entonces,
pues sí, eso es cierto, pero de nuevo, es que llego a lo mismo, el problema no es lingüístico, el problema es identitario, es político, y yo también creo que es que cambia. Les voy a decir, por ejemplo, una cosa que a mí me llama la atención. Cuando yo iba en la facultad, si un maestro me decía, los estudiantes tienen que, tienen que ir a, perdón, los estudiantes, todos los alumnos tienen que entregarme un reporte, yo no me sentía excluida, pero mis alumnas ahora sí se sienten excluidas y estamos en un momento en donde están pasando cosas en el mundo. Entonces, pues yo creo que mi manera de decirles me adscribo a su ideología es haciendo el desdoblamiento. Y otra cosa, ya con esto termino, tampoco es obvio que todas las personas se sienten incluidas. Por ejemplo, mi hija de 3 años hace estas cosas. Si le decimos juegos para niños, dice, ¿y para niñas también? ¿No? Entonces, creo que ahí hay una cosa que es interesante y que el lenguaje incluyente rebasa por mucho la lingüística, a la gramática, y que es un asunto identitario y político, y así es como debería abordarse. Yo soy de la idea que los lingüistas no estamos para sancionar, creo que la lengua es de quien la habla y por mi parte no se escuchará una sanción al asunto. Eso es todo. Muchas gracias, Julia. Y que es interesante esto que decías, ¿no? De, con lo que terminaste, no estamos para sancionar, repetir esta sensación de, bueno, porque muchas veces es, bueno, tú que eres lingüista, pues tú dame la razón o dime sí o no, y pues como creo que compartimos esa inquietud, no hay una respuesta absoluta en este sentido. Asociada a otras inquietudes que han relacionado, las digo así y luego les doy la palabra. Bueno, este lenguaje inclusivo se usa, se debe usar o no en los textos académicos. Y otra pregunta que, por ejemplo, me venía, que decía que sí, que la lengua está en constante evolución y que entonces estos cambios finalmente en algún punto pueden llegar a ser parte ya de las gramáticas, diccionarios, el uso común. Y regresando a lo que también mencionaba en algún punto Pedro y retomando, creo que es importante pensar eso, que la lengua es eso, la lengua también es un, tiene un uso cultural, tiene un uso social y que la lengua está relacionada con prácticas del lenguaje y en ese sentido, con prácticas sociales finalmente del lenguaje, en ese sentido tiene cabida esta discusión, esta inquietud del lenguaje inclusivo, pero también pensar que sí, que somos finalmente una comunidad de habla, una comunidad que comparte no solamente la lengua, no solamente las reglas del código, sino finalmente valoraciones, juicios que tenemos incluso, perspectivas que tenemos acerca del uso de la lengua. Y en ese sentido, retomo lo que tú decías, sí, en efecto, yo también, y a veces ahí está, yo tampoco cuando me decían, bueno, los estudiantes deben presentarse, a mí, por ejemplo, ahora que si dicen los maestros tienen que llegar, no siento que no me estén hablando a mí, pero sí creo que debemos reconocer y que tiene cabida ese punto como comunidad de habla y como práctica social, que en efecto sí, ¿no? Nuestras alumnas o en cierto, ya estando en este momento, en este contexto, y finalmente la lengua es en sociedad, es en contexto, sí no se sienten ya incluidas en eso, sí sienten de otra, y entonces creo que pues es eso, son usos del lenguaje, son modificaciones, finalmente la lengua cambia por eso, cambia para responder a las mismas necesidades del hablante. Más allá, yo coincido completamente con lo que dices, creo que la respuesta no la tiene que dar la lingüística, creo que no está en el ámbito de la lingüística esa respuesta de sí o no, porque no es en ese talante en lo que vamos. Pero no sé si alrededor de esto, de lo que decía Julia, de las preguntas que planteé, algo que quisiera agregar Pedro rápidamente, si no doy paso a otras preguntas, a otras inquietudes de otros temas. Sí, bueno, completamente de acuerdo. La misión de la lingüística es estudiar los fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se hacía la observación. Recuerdo algún texto de Yasna y Aguilar, por ejemplo, donde decía, bueno, es que lo que tienen que hacer los lingüistas con esto del lenguaje incluyente es primero estudiarlo, efectivamente, ¿no? Ver qué fenómenos se producen, en qué tipo de textos, qué valoraciones sociales están por atrás de estos problemas, ¿no? Es decir, hay una tradición de lingüística prescriptivista y demás, pero bueno, su análisis tiene más que ver con la época de la estandarización de las lenguas, ¿no? Con la creación
de herramientas básicas como ortografías, gramáticas y diccionarios para mitigar un poco la variación y tomar decisiones, sobre todo para textos escritos y textos formales, ¿no? Esa historia, por ejemplo, de la estandarización la ha estudiado muy bien Ralph Penny, ¿no? Que fue maestro de Julia precisamente, ¿no? Y que en el caso del español, pues bueno, tiene una larga historia y uno de sus primeros hitos es precisamente pues Alfonso X el Sabio y los trabajos que salieron del Scriptorium Alfonsí, etc. Entonces es innegable que en las lenguas, sobre todo en las que se vuelven escritas y demás, va a haber un proceso de estandarización, de usos, etcétera, que tiene que ser consensado por los hablantes y por los diferentes grupos sociales. Veía por ahí en el chat, no sé si a propósito de todo esto venía un poquito a pelo, alguna pregunta referida a qué pasaba con las lenguas originarias, que si podían o no subsistir sin tener, digamos, una escritura o no, etc. Bueno, me gustaría decir un par de cosas al respecto, ¿no? La primera es que, claro, no se puede generalizar, son situaciones muy diferentes, ¿no? Nada que ver la situación del maya yucateco, por ejemplo, que es una de las lenguas más compactas, más prestigiosas, con más hablantes concentrados en una zona, como, pues no sé, el quiliba o el kumiai, ¿no? Que son lenguas al borde de la extinción porque quedan una media docena de hablantes mayores de 60 o 70 años, ¿no? Entonces el arco de situaciones es completamente diferente. Dicho eso, hay que considerar que la escritura, en cierto sentido, aunque estemos muy habituados a ella, es una anomalía, ¿no? En la vida de las comunidades lingüísticas, ¿no? Es decir, son en realidad muy pocas lenguas, si vemos ese conjunto de 7.000 lenguas, las que tienen tradiciones escritas como tales. Porque una cosa es que haya un alfabeto, y muchas de las lenguas originarias mexicanas lo tienen, ¿no? Ha habido diferentes iniciativas y hay una mayor oficiación, a veces con disputas entre grupos, a veces suele haber dos tendencias, ¿no? Los que quieren representar hasta el último sonido versus los que quieren un sistema un poco más latinizante, digamos, con menos diacríticos y tal. Pero el verdadero problema no es ese, ¿no? Es que en realidad lo que hay que darse cuenta es que en la vida de esas lenguas no es la escritura o de esas comunidades, no lo ha sido hasta ahora. Eso no quiere decir que no puedan dar ese paso, por supuesto, ¿no? Pero una lengua puede ser perfectamente vital con independencia de que tenga o no escritura. Lo verdaderamente esencial para mantener la vitalidad de una lengua es trabajar con acciones específicas para que no se rompa la cadena de transmisión. Ese es el punto central a mi juicio, que los padres y bueno, los papás y las mamás, para desdoblar, les hablen, o los abuelos y las abuelas, porque hay muchas comunidades son en realidad los que se ocupan de la crianza por cuestiones de migración y demás, que sí hablen a las nuevas generaciones en la lengua, ¿no? En fin, entonces toda acción que se tome desde dentro o desde fuera de la comunidad, si uno tiene que economizar recursos, tiene que dirigirse a ese punto específico. Todo lo demás es por añadidura. Se pueden hacer muchas cosas, pero una política lingüística específica dedicada a mantener la vitalidad o a revitalizar una lengua pasa por ahí, por ese arco central. Si esa condición no se cumple, no hay nada que hacer. Si no conseguimos, o una comunidad no consigue, para decirlo con más exactitud, que los mayores hablen a los más jóvenes en la lengua, pues podemos ir a bailar a Chalma, que la lengua se va a perder. Entonces, ese es el punto central de una política lingüística. No hay que asustarse por los préstamos, que había por ahí también alguna pregunta, ¿no? El purismo le hace muchísimo daño a las lenguas, ¿no? Entonces, a veces un problema con las propias lenguas originarias es que a veces los hablantes más jóvenes, en un deseo, por otra parte, entendible, ¿no? De mantener la lengua y demás, se vuelven ultrapuristas, ¿no? Y entonces, pues no admiten préstamos que típicamente vienen del español, y a veces incluso, pues bueno, recrean palabras antiguas o directamente las inventan. Esto se puede hacer en pequeño grado. Se hizo en español con la palabra azafata, por ejemplo, ¿no? que no existía, y entonces en algunas variedades de español se emplea pues para las sobrecargos, ¿no?
en fin, sin que hubiera además un equivalente masculino, dicho sea de paso, lo cual ha hecho que también ahora se vaya barriendo incluso en España la palabra azafata porque no existía azafato. En fin, retomando una palabra medieval, ¿no? Que era algo así como recamarera, no sé, el ayudante de las damas y demás, pero bueno, se puede hacer ocasionalmente. Si se hace masivamente, ¿qué ocurre? Pues que se genera una lengua que los hablantes mayores no reconocen como tal, entonces hay un choque generacional, ¿no? Entonces el purismo suele ser un enemigo, ¿no? Del hábitat de las lenguas. Eso no quita, ¿no? Que también uno pueda tener un corazoncito purista, ¿no? En algunos aspectos, digo, tampoco hay que tampoco estar sumido a todo y bueno, pues se vale también luchar y pelear por cierta palabra o bueno, pues inevitablemente le rechinan a uno en los oídos que la gente diga, pues qué sé yo, aquí se me va a poner purista, no sé, qué tal cosa es bizarra para decir que algo es extraño. Uno que de niño leía novelas de aventuras, bueno, y quizá todavía ahora, en fin, pues para mí el bizarro es el valiente, en fin, el gallardo, algo así, ¿no? No el extraño, ¿no? Entonces, bueno, dice Labov, que es un lingüista muy importante, que las personas mayores pueden incluso adaptarse a los cortes de pelo, a la ropa, hasta a la música de sus hijos o sus nietos, pero que lo que no hace nadie es decir, uy, qué bien hablan los jóvenes, que siempre todos razonamos, en mis tiempos se hablaba mejor, ¿no? Los jóvenes no saben hablar, hablan mal, hay que ver cómo se expresan en el celular y no se diga ya con sus amigos y tal. Y seguramente se nos olvida un poquito cómo hablábamos nosotros mismos cuando éramos adolescentes, donde emitíamos una serie de señales lingüísticas que favorecen, por ejemplo, la identidad de grupo. Y cuando nos hacemos mayores después de cierta edad, pues probablemente buscamos una identidad más individual, más opuesta a la de los demás. Pero sí es una cosa curiosa, ya digo, el cambio lingüístico, que a diferencia de Julia, yo no estoy tan convencido de que tenga una fuente interna y que las lenguas tengan una lógica y que digan, hombre, ahora vamos a cambiar, ahora voy a poner el sujeto a la izquierda o a la derecha. Yo soy más de los lingüistas que piensan que tiene mucho más que ver con los reordenamientos sociales, en fin, y a veces, bueno, pues hasta con las modas y no con otra cosa, en fin, pero bueno, es una pequeña reflexión de algo que realmente es apasionante, ¿no? Pido derecho a réplica. Ay, sí. Sí, Claro que sí, claro que sí. ahorita claro. Bueno, si quieren, nada más como para retomar esto que tocaba también, porque viene una de las preguntas también que tocaba Pedro acerca de esto de, bueno, qué es individual y qué es en colectivo. Yo creo que ya lo retomé un poco cuando hablábamos de comunidad de habla, pero pensando en eso de, bueno, sí existe esta parte, esta lengua que es individual, el dialecto, pero sí todo está en comunidad, todo está en contexto. Yo la verdad también, y ahorita nos replicará Julia, y doy paso, abro tema también para que lo vayamos pensando después de esto. Yo también creo que las lenguas se mueven por los hablantes, porque por todo esto, todas estas demandas sociales, comunidad, etcétera, creo que se mueven con una lógica usando las herramientas de la lengua, o sea, nos movemos hacia lo que tenemos en esta organización interna. Pero bueno, le doy paso a Julia para la réplica y de paso les voy dejando esta pregunta para retomar otro tema. Nos preguntan de qué manera el uso de la tecnología, del teléfono, de este espacio, finalmente estos espacios virtuales que ahora estamos generando, que ahora estamos teniendo, el teléfono, el chat, el Facebook, Twitter, etcétera, están modificando el lenguaje, están modificando el lenguaje humano, están modificando el lenguaje en términos generales. Pensando en eso también, asociado, todos estos avances científicos también repercuten en la evolución de la lengua o no. Se los dejo así como asociado a la réplica de Julia y si nos puede comentar también algo alrededor de ese otro tema. No, a ver, sí, o sea, sí, estoy de acuerdo es que creo que
A ver, ¿cómo lo digo? A ver, en primera, yo como Pedro y Erandi ya saben, pero ustedes no tienen por qué saberlo, los demás me dedico justamente a cambio lingüístico, ¿no? Entonces pienso mucho sobre el cambio lingüístico. Y yo también a la vez hago una cosa muy rara que es semántica formal y entonces una combinación un poco extraña, bizarra, Pedro, ahí sí no es cierto, extraña. Pero bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Pedro, ¿eh? O sea, pienso y creo que lo he dicho siempre, yo creo que la causa última del cambio nunca está en la lengua. O sea, la causa última del cambio siempre es externa, como decimos, ¿no? Sin embargo, sí creo que hay muchas, que está constreñido más de lo que pensamos a veces por el sistema lingüístico. Con respecto al cambio lingüístico y todo lo que decía Pedro, y esto un poco de las tecnologías y todo, yo me he vuelto cada vez más hippie de esto. O sea, yo creo que podemos hacer muy poco con respecto al cambio. Es decir, el cambio lingüístico en general se estudia en retrospectiva, ¿no? Cuando ya pasó, vimos que algo cambió y a veces vemos que algo está cambiando. Pero eso que nosotros vemos que está cambiando no necesariamente va a cuajar en algo que sí cambie para todos, pues, ¿no? Y es lo que a veces, bueno, es una discusión que se retoma mucho en estudios de variación. Todo el cambio viene de variación, pero no toda variación va a ser cambio, ¿no? Es decir, hay cosas que se van modificando, pues no quiere decir que el sistema vaya a cambiar siempre. ¿Va a cambiar la lengua por la tecnología o los modismos, etcétera, etcétera? Lo que preguntaban en el chat, pues no lo sé. Es más, no lo sé si el lenguaje inclusivo o incluyente va a tener éxito, ¿no? No lo sé, ¿no? Hay cambios, hay procesos que toda la historia del español están ahí peleando por un lugarcito y los ves pasar y nunca llegan a generalizarse. Un ejemplo muy bonito es el de que ayer justamente alguien me sancionó en un chat, es el de habemos, ¿no? O sea, el de haber concordado. Pues sí está mal, ¿no? O sea, es algo que no es normativo. Sin embargo, hay ejemplos desde siempre y pues no ha pegado, ¿no? Demasiado, a lo mejor. Es decir, lo que quiero decir es que es muy difícil saber qué va a pegar y qué no va a pegar, qué va a cambiar y qué no va a cambiar. Los cambios en general los estudiamos en retrospectiva y a veces nos da la sensación, parados en el ojo del huracán, que las cosas están cambiando mucho, ¿no? O sea, como que es que ahora está cambiando mucho esto. Pues es que muchos de esos cambios no van a ser cambios al final, algunos sí, otros no, y es muy difícil saber cuáles sí y cuáles no. Sí, claro, eso que decías, que creo que es, también lo repetimos mucho, ¿no? Finalmente sí, los tres nos dedicamos a cuestiones de cambio y de variación, que pues no tenemos certeza, y finalmente es como una variación es, pues a ver si pega, la moda, es como una moda, a ver si se quedó o no se quedó, puede que incluso pegue durante un momento y ya después se descarte por cuestiones muy variables, cuestiones curiosas que a lo mejor vienen, esto del uso de la tecnología, también reflejado en esto que les decía yo en algún momento, que la lengua no es solamente esta manifestación que estamos haciendo, sino que se acompaña de muchas otras cosas. En los chats, por ejemplo, estamos tratando de recuperar todo eso que no tenemos, que es mis gestos, mis manos, con los emoticones, con las variaciones que en las palabras, y entonces contestamos sheep o sharp para decir, she, para hacerlo con una marca que tenga ahí también algo más de contexto, que no sea solamente el sí, y bueno, eso pegará, cambiará después, entonces en lugar de decir sí, digamos she, o en los chats siempre se va a hacer she, pues en realidad en eso estamos, somos testigos y estamos viendo ese movimiento. Y pues sí, las palabras de la científica se pueden ir incorporando, se van incorporando, cambian en ese sentido, si algunas se quedan o no, vuelve a ser lo mismo, el capricho de la lengua y de la variación y del cambio. No sé si, por ejemplo, tengo la referencia, algo, cuestiones como esto, de cómo ayuda también, o sea, porque tampoco, como dice Pedro, tampoco hay que ser puristas, tampoco hay que pensar como que el uso de la tecnología nos está corrompiendo y entonces va necesariamente a ser perjudicial todos estos usos. Tengo un amigo igual lingüista que, pues, por ejemplo, trabajó durante mucho tiempo en lograr el alfabeto para la lengua guave y había una discusión enorme entre todas las variantes de guave. Y justamente donde empezaron a hacer los acuerdos fue cuando estos hablantes de guave se comunicaban en los chats o en el Facebook y entonces iban ellos precisamente formando estas cuestiones en común. Entonces, tampoco para quedarnos con la idea de que la tecnología o de que el cambio es como decía Julián, no, tampoco poner
el cambio no es necesariamente, no es más bien una corrupción. Y no sé si Pedro quiera agregar algo final antes de cerrar nuestro panel, nuestra mesa de miradas al lenguaje. Pues bueno, aparte de decir que han hecho observaciones muy bizarras, es decir, muy valientes, no, ya en serio, sí, mira, ayer da la casualidad, quisiera contar una anécdota que me parece interesante e ilustrativa sobre el punto, ¿no? Vimos una obra de teatro en Zoom, Roomies, en fin. Bueno, claro, nunca en la casa habíamos tenido una experiencia así y bueno, empezamos a verla pues un poco porque no nos la habían recomendado, que porque el hijo de una persona iba a salir, bla, bla, bla. Y los primeros instantes eran un poquito desconcertantes, pero una vez que pasó el desconcierto y que pusimos la vista de hablante, la verdad es que no hubo ningún problema para seguirla. Nos zambullimos en la obra, nos divertimos muchísimo viéndola y realmente llega un momento que se te olvida completamente que estás viendo una obra de teatro en Zoom y al final ese medio pasa a ser secundario con respecto a la actividad que estás teniendo. Es lo mismo que diría con respecto a lo que se ha llamado la lengua tecleada, ¿no? Al principio nos llama la atención porque es nuevo, ¿no? Pero vino este canal y quizá vengan otros en el futuro, ¿no? Y una vez pasado el desconcierto inicial, le sacamos partido, sirve para nuevas cosas. Es como el bilingüe, quien sabe dos lenguas, las puede intercambiar cuando está hablando y no es simplemente el paso de una lengua a otra, sino que puede jugar con el significado que acarrea el emplear la otra lengua, con los valores que trae consigo. Entonces, el uso de un canal diferenciado o el uso de recursos paralingüísticos como, no sé, los emoticones o emojis, etcétera, pues simplemente son recursos, en este caso, parecidos a los prosódicos, ¿verdad? Y pues realmente ahí están, son herramientas que se pueden usar y sacarles partido para decir nuevas cosas. Muchas gracias, Pedro. Sí, creo que se están viendo todo eso. Sé que, bueno, estamos muy cerca, son 6:28, y estamos muy cerca del cierre. Sé que seguramente se quedaron varias preguntas en el tintero. Ya ahí también en el chat están poniendo el correo para que después podamos recomendar. Hay algunas preguntas sobre bibliografía y con gusto podremos contestarles y recomendarles bibliografía para acercarse a la lingüística o más allá de la lingüística, ya es que si estamos ya dentro de la lingüística, veía unas dudas acerca de, bueno, y estos términos complejos que nos encantan a los lingüistas de hacer prevaricación y demás, que es simplemente prevaricación, mensajes falsos. Con gusto, también había algunas preguntas acerca de la funcionalidad de la etimología, sí o no. Con gusto las podemos responder de manera, las iremos respondiendo de esa forma. Y bueno, pues quisiera darle las gracias antes de darle la palabra a Lourdes y de decirles eso, que las preguntas se quedan ahí. Y por ejemplo, nada más David, Pablo, nos preguntaste que si había una definición lingüística de palabra. Eso yo creo que ameritaría toda otra mesa para discutir qué es la palabra. Pues con gusto también podemos después retomar muchas de esas en alguna otra mesa que podamos tener. Y bueno, de mi parte agradecerles, algo que seguramente Lourdes lo va a volver a hacer, pero agradecerle a Julia, agradecerle a Pedro, repetirles que ha sido un gusto estar con ustedes, que los aprecio mucho como personas, como lingüistas, y pues gracias al Colegio Madrid y a Periscopio de la Cultura, y le doy la palabra a Lourdes. Muchísimas gracias primero a nuestra audiencia. Tenemos ahora con nosotros mismos 101 participantes. Entonces yo creo que esta tarde de este centenario ha estado muy bien. Las miradas al lenguaje, Julia, Erandi y Pedro saben que son las primeras que se hacen en este sitio del Colegio Madrid. Entonces no saben cuánto les agradezco a ustedes. Fue delicioso escucharlos. Creo que la lingüística y el lenguaje tiene demasiado. No para ahora, para siempre, y nuestros alumnos, nuestras profesoras, todo mundo se los agradece muchísimo, y en verdad, Julia, una delicia escucharte, y efectivamente, Erandi, la idea es contestar vía correo, ¿sí? Dejamos ahí nuestro correo de Cultura, Colegio Madrid,
para que nos pregunten todo y les pasaré a ustedes como especialistas esas preguntas para que nuestro público quede muy a gusto y nos quieran visitar otra tarde. Que en verdad dar las gracias a nombre del Colegio Madrid, del bachillerato, a quien representa Erandi, por supuesto, ¿sí? Nuestra directora Ana Jiménez que nos está escuchando, todos, y a ustedes que están en sus casas, pues una linda tarde desde el Colegio Madrid. Muchísimas gracias a todos. Concluimos. Adiós, gracias Pedro, Erandi. Muchas gracias a ustedes. Ya nos escribimos. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Julia, gracias a ti. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego, que estén muy bien. Bye, bye.